Bien, pues en este vídeo vamos a ver qué son las variables, que es donde almacenamos la información. Bueno, lo primero que te voy a decir es que una variable, y esto tienes que saber la definición, es una zona de memoria donde se almacena un dato. Pero la variable no es el dato, es la zona de la memoria donde se tiene almacenada esa información. Es decir, cuando tú, por ejemplo, imagínate que tienes una calculadora, que has desarrollado una calculadora, así un pequeño programita para hacer tus pruebas, pues en esa calculadora tendrás que tener almacenados el número 1 y el número 2 que vas a operar. Quizás vayas a hacer una suma, una multiplicación, lo que tú quieras hacer, una resta, cualquier cosa. Esos dos números tienes que tenerlos guardados en algún lado. Y el resultado final también lo puedes guardar en una variable si quieres. Entonces, esa información tienes que tenerla almacenada. Y cuando el equipo en el que se desarrolla esa aplicación, sea en tu computadora, en tu ordenador, o sea en un teléfono, o sea en una tablet, en cualquier dispositivo, en el lugar donde esté corriendo esa aplicación, tiene que utilizar memoria de ese equipo para almacenar esa información. Ese espacio de memoria que se reserva, eso es la variable. Y la variable contendrá datos. Según sea el dato, así será la variable. Si contiene un número, la variable será de tipo numérico. Si contiene texto, la variable será de tipo texto. Y aún así, dentro de los números hay diferentes tipos de variables. Dentro de los caracteres, de variables que almacenan caracteres, hay diferentes tipos de variables. Y hay diferentes tipos de datos que no son ni números ni cadenas de texto, como por ejemplo son los booleanos, que es otro tipo que te voy a explicar todo en este vídeo. Así que tienes que abrir tu mente a eso, que las variables son zonas de memoria donde se almacena información. La información puede ser de diferente tipo y según el tipo así es la variable. ¿Por qué? Porque cada variable, según el dato que contenga, necesitará más o menos espacio de memoria para poder almacenar eso. No es lo mismo almacenar un número pequeñito, que te va a ocupar una zona de memoria muy pequeña, que si almacenas una cadena de texto muy extensa de muchas letras. ¿Qué sucede? Que lo correcto es utilizar el tipo de dato que se ajusta más a la información que tú estás guardando, porque tú no quieres reservar este tamaño de memoria tan gigantesco para después almacenar un pequeño número, porque estarías haciendo que tu programa consumiera muchos recursos que ralentizara mucho el dispositivo donde lo estés ejecutando, porque necesita absorberle mucha memoria. Así que necesitas saber cuáles son los datos que vas a utilizar, cuánta memoria necesitas y reservar únicamente la memoria que vas a gastar para guardar esa información. Todo eso lo haces con las variables. Así que mira, te explico lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, si quieres guardar un número. Si quieres guardar un número, tú haces lo siguiente. Escribes esto, ya te lo voy a explicar, ¿no? Int número, ¿no? Voy a ponerlo completo. Esto que te estoy diciendo, te puedo asegurar que no voy a decir ni el 100% porque no me los he visto todos, pero en la grandísima mayoría, si te digo con toda libertad, que en el 98 o más, o 99% de los cursos no te lo enseñan. O sea, cualquier curso que tú vayas a aprender, de Java, de programación, de Android o de otro tipo de programación, todo esto que te han explicado, no te lo van a enseñar. Así que de verdad te digo, valora bien este curso con tus estrellitas porque esto que te acabo de decir es gloria bendita. Esto es, te estoy perfilando para ser un auténtico programador de calidad, no solamente para que sepas escribir código, sino para que sepas por qué haces cada cosa. Valora esto en tus reseñas para que más gente aprecie también este curso. Cuando yo declaro una variable, primero tengo que decir de qué tipo es la variable y cómo se llama esa variable. ¿Por qué le tengo que decir de qué tipo? Porque lo primero que yo le voy a decir a la máquina donde se ejecute el programa es: ok, quiero que me reserves esta cantidad de memoria. ¿Esta o esta? Primero le dices cuánta memoria tiene que reservar. Y después, ¿cómo vas a llamar a esa zona de memoria que acabas de reservar? Te acabas de crear una zona de memoria para guardar datos. Pues aquí le estoy diciendo cuánto quiero que me reserve. Y aquí cómo se llama. Le he puesto de nombre número a esa zona de memoria. Dentro almacenaré datos numéricos. Int es el tipo de variable que especifica cuántos bytes reservar. Si quieres saber cuántos bytes ocupa cada tipo de variable, pues puedes poner aquí bytes de tipos de variables. Y vas a ver aquí que, bueno, mira, pues aquí tengo un ejemplo, ¿no?
aquí ves, ¿no? Un entero son 4 bytes lo que está reservando. El tipo int, que yo es el que he puesto, int, son 4 bytes. ¿Qué significa esto? Bueno, de hecho, valor máximo para un int. De hecho, te voy a enseñar una cosa que te va a sorprender, seguro que te va a sorprender, porque es algo que a todo el mundo le sorprende. Mira, cuando tú aquí tienes un número, tú le puedes dar el valor que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, el número le voy a decir que valga 9. Y recuerda, punto y coma al final. Voy a mostrar por pantalla el valor de número. Voy a mostrarlo por pantalla aquí, system.out.println de println. Si yo aquí compilo, me dice 9, ¿verdad? Bueno, yo le puedo poner que el número valga más. Aquí lo ves. Vale más, ¿no? Le puedo pedir que valga todo esto. Compilo y ejecuto. Le voy a pedir que en lugar de ser... No sé, ¿esto qué es? 2.147.483.747 sea acabado en 48. Cuando compilo, ¡wow! Me da un error. ¿Por qué? Porque yo le he dicho a la máquina, quiero que me reserves esta zona de memoria. Sin embargo, el dato que estoy queriendo almacenar es más grande de lo que me cabe en la zona de memoria que yo he reservado. Porque ten en cuenta que luego las máquinas trabajan con ceros y unos, todo en lenguaje binario. Tiene que transformar todo esto al lenguaje binario. De modo que justo llega un punto en el que, si yo tengo 4 bits, eran, ¿verdad? 4 bytes, perdón. Si yo tengo 4 bytes, el número de ceros y unos que puedo almacenar ahí es de 32, porque cada byte son 8. Bueno, no me voy a echar aquí cuentas, ¿no? El caso es que he reservado una zona de memoria de ese tamaño. Pero cuando quiero convertir este número en ceros y unos, ya no me cabe ahí. Necesito más datos. Necesito más espacio. De modo que me da un error. ¿Viste? Entonces, las variables tienen límites. No puedes almacenar todo lo que a ti te dé la gana en una variable. Porque tú recuerda que has hecho una delimitación en la memoria concreta. Bueno, no tienes que aprenderte los límites de todas las variables, ni los límites de todos los datos. Yo no me lo sé. Ya ves que lo puedes mirar fácilmente en internet. Pero sí es bueno que sepas que las variables tienen límites en cuanto a lo que almacenas, en cuanto al tamaño y también en cuanto al tipo, porque ahora vas a ver lo siguiente. Imagínate que yo aquí a int le quiero meter un número decimal. No puede ser, porque yo le he dicho que sea de tipo int, que sea un entero. Y a un entero no le puedo meter un decimal. Para eso hay otro tipo de valor, que es el float. Si yo aquí le meto el float, ahora sí... ¡Ey! Esto me está dando un error. Bueno, si me meto el double, no me puede dar error. Si me da... Perfecto, no me da el error. Con float tendría que haber funcionado, pero ya les digo que estamos utilizando un compilador online que, bueno, de hecho... Compilar Java Online. Vamos a ver si el otro compilador me hubiera dado error. Este de aquí. Me voy a copiar todo esto. Y le voy a poner que sea un float. Aquí está. Float. Compilo. Pues también me da error. Bueno. Pues parece ser entonces que aquí me está dando error estos compiladores online. Pero ya les digo que está bien escrito. De hecho, si lo utilizara con Java, con NetBeans, no hay problema. Pero ya les digo, ¿no? Estos son las variables que hay para los números. Int para enteros, float con decimales y double que almacena enteros, decimales y de un tamaño mucho más grande, porque son mucho más datos, mucho más bytes los que tienen. De hecho, mira que aquí tienes la tabla con los valores posibles, ¿no? El double tiene decimales, 8 bytes es el doble de tamaño, así que el rango es muchísimo más grande. Con estos tres ya tendrías los números. Vamos a ver ahora lo que serían para caracteres. Te voy a mostrar dos, que es char y string. Con char almacenamos caracteres individuales, solamente un carácter, y con string una cadena completa de caracteres. Entonces, bueno, pues si yo aquí puedo poner char, el nombre, voy a poner carácter, o voy a poner letra, mira, para que veas mejor, ¿no? Letra, y le voy a decir que sea la letra A. Cuando yo aquí compilo letra,
para que lo muestre por pantalla. No me digas que también... Ah, me faltó el punto y coma. Compilo. ¡Ey! No, esto está dando muchos problemas, este compilador online. Ahora. Bueno, pues la letra exige comillas simples, como aquí ustedes lo ven, ¿no? Que ha sido cuando lo he puesto, pues ya aquí están viendo que me muestra por pantalla ese A. Si yo ahora escribo una cadena de caracteres, pues podría ponerle mucha más información. De hecho, aquí lo ves, que para las cadenas tienes aquí el char, que es para carácter. Y si quisiera una cadena, pues entonces tendría que hacer un conjunto de caracteres. Y ese conjunto de caracteres, bueno, ya estaríamos entrando en arrays, así que prefiero explicártelo en el siguiente vídeo, para no complicarte. Pero eso ya lo verás después, no te preocupes. Luego te mostraré lo que es un string. De momento ya sabes cómo va esto, los números y los caracteres. Ya te voy a explicar otro más, que son los booleanos, que lo tienes también aquí, que es el tipo boolean. Lo pondría aquí, boolean. Bueno, pues aquí voy a poner la luz, ¿no? Va a ser, le he puesto de nombre luz, y boolean puede tener solamente dos valores: activo o inactivo, verdadero o falso, encendido o apagado, 0 o 1. Esos son, o sea, no cada una de las cosas que te he dicho, entiéndeme. Esos son los conceptos, o una cosa u otra, o blanco o negro. No puede tener valores intermedios, así que los valores para los tipos booleanos son true o son false. True o false. Si yo compilo, me va a dar error porque está puesto con mayúscula, ¿ven? Tiene que ser con minúscula. True. Y si le pongo el false, pues ahí lo ven, me da el valor. ¿Vale? Pues estos booleanos te dirán, bueno, ¿y para qué sirve esto? Una variable donde yo tenga almacenado un true o un false. Bueno, pues luego después vamos a ver en programación cómo son súper útiles. De hecho, te explicaré los operadores lógicos que manejan este tipo de datos, simplemente para saber si una cosa se encuentra de un modo o de otro. Eso, cuando veamos los ejemplos, lo vas a ver mucho más claro. Pero bueno, es un dato que tienes que conocer, ¿ok? El double, float y el int para los números. Y según lo que vayas a utilizar, pues puedes hacer unos u otros para reservar más memoria. Los caracteres, en el siguiente vídeo te explicaré cómo hacer cadenas de caracteres. Y los booleanos. ¿Por qué en el siguiente vídeo? Porque en el siguiente vídeo vamos a hablar de los arrays, que es otro tipo de dato que se basa en estas variables. Es el siguiente nivel dentro de lo que son guardar información. Así que tenías que saber primero esto y ahora ya pasamos al siguiente vídeo con los arrays.